Muchísimas gracias. Regresamos con ustedes. Nuestro siguiente panel se denomina ¿Cómo navegar financieramente en tiempos de cambio? Aquí tenemos a Federico José de Cuba. Bienvenido, Federico, te vemos bien. Antes de pasar contigo, me gustaría hacer una pequeña semblanza de lo que es esta conferencia, y es la siguiente. La proyección con la que iniciamos el año se transformó. El 2021 se presenta con importantes retos de flujo de caja, ingresos inciertos. El contar con una herramienta de análisis y estrategias de realizar ajustes es de suma importancia. La alta dirección debe anticiparse a estos escenarios. En esta conferencia encontrarás información que pueda hacer la diferencia para la permanencia de tu empresa. Estimado Federico, bienvenido. Me parece que estás en mute, Federico. Ya te puse por aquí el control. Si me das réplica. A ver, ahí está. Entonces, ¿dónde? Perfecto, ahí te escuchamos. Okay. Si me permites, voy a leer un poco de tu currículum. La verdad es que, bueno, ya te conocemos, es muy extenso el currículum, pero solamente una pequeña, breve reseña de tu CV. Federico es director del programa de la maestría de tiempo completo en la Escuela de Negocios de la Universidad Panamericana, sede en Monterrey. Durante su experiencia, ha desempeñado puestos de dirección y consejería en empresas privadas, en donde su destacada labor ha sido la docencia, consultoría e investigación. Cuenta con una maestría en administración en el TEC de Monterrey y una maestría en alta dirección de empresas para ejecutivos con experiencia en el IPADE. Adelante, Federico, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ven la presentación, ¿verdad? Correcto, Federico, muchas gracias. Sí, ¿qué hago? La vemos, sí, correcto. Está bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Alan Razi, muchas gracias a ustedes que me van a escuchar prácticamente por una hora. Esto es algo muy práctico que se titula, como bien dijeron, cómo navegar financieramente en tiempos de cambio. Y yo les diría, pues, cómo navegar financieramente en tiempos de crisis o de COVID. Además de lo que leyó quien me presentó, me parece que tengo algo de experiencia y me siento bien en hablar de esto, pues porque me tocó vivir la crisis de 1995 en una empresa de manufactura de colchones. El colchón es cuando hay crisis se deja de vender y es muy problemático. Lo mismo me pasó en el 2008, aunque la crisis fue un poquito de menor impacto, en una empresa comercializadora de muebles. Y bueno, llevo desde 2016 siendo asesor financiero de una empresa del giro y del ramo de ustedes que se llama Coltec, aquí en Monterrey. Entonces, digo, no puedo decir que soy experto en su industria, pero sí conozco pues los aspectos más importantes de su negocio. Bien, entonces, a ver, me parece que el problema financiero se debe de enfrentar en dos fases. La primera fase es, pues, el tema de la contingencia sanitaria. En este sentido, la pandemia no terminará hasta que se encuentre la cura o la vacuna. La reactivación económica será en etapas, lo que afectará, pues, de alguna manera, la mejora económica, y cada día los escenarios son más a largo plazo. Por ejemplo, aquí está una encuesta de Fortune, donde casi 77% de los principales directores generales de las empresas norteamericanas piensan que realmente la recuperación vendrá en 2023 y en el 2022. Entonces, no son los escenarios que teníamos que para julio, agosto, esto ya se acababa. Entonces, estamos, en algunos casos hay que tener mucho cuidado porque estamos siendo testigos de retrocesos y esto hará mucho mayor presión al impacto económico de la crisis. No va a ser una U, como se esperaba, una U prolongada, decían, sino realmente va a ser como una L.
Eso es algo muy importante, digo, no lo pongo en el sentido de cuál va a ser la recuperación de un negocio, sino más bien, esta pandemia, una de las cosas que está causando es que cambia el comportamiento de compra del consumidor. Entonces, por ejemplo, la gente que renta oficinas, la pregunta será, ¿realmente las empresas van a regresar a las oficinas? ¿O ya no regresarán a las oficinas y harán el trabajo o parte del trabajo haciendo home office? Me parece que se necesitan equipos contra incendios, no quiero pensar que se vaya a cambiar desde el punto de vista del comportamiento del consumidor. Sin embargo, sí hay que estar pendientes porque estas crisis crean cambios. Ahora, esta es la parte que es difícil. Viene la reactivación económica partiendo de la contingencia sanitaria hacia la nueva normalidad. No sé cuál sea esa nueva normalidad, pero sea cual fuere. El tema, como ya mencioné, es que esto va a ser en etapas. Y entonces me parece que las empresas adicionalmente tienen la presión de equilibrar los ingresos, los costos y gastos y aquellas actividades de generación de efectivo que tienen. Porque solo así podrán pasar a la siguiente etapa y después pues llegar a la nueva normalidad. Yo quiero insistir mucho, a mí me preocupa y creo que vamos a enfrentar retrocesos. Lo que quiere decir es que deberíamos de tener un plan B si es que de repente nos dicen que no vamos a poder regresar a trabajar como veníamos haciéndolo. Y obviamente, insisto, esto tiene un impacto fuerte en la crisis. Y la segunda parte, pues es la crisis económica. Y la intención de este webinar, pues es aterrizar el impacto financiero en la empresa. Aquí pues tenemos la oportunidad de convivir con muchos empresarios y siempre está la discusión de si ya estamos en lo peor. Es decir, si con esto que estamos enfrentando de la contingencia del COVID es la parte más difícil. Yo sinceramente soy de los que pienso que la parte más difícil está por venir. O sea, una vez que se acabe el COVID, vamos a entrar verdaderamente a una crisis económica de proporciones pues que ningún mexicano de nuestras generaciones ha vivido. Entonces, dos temas, ¿no? Dos fases, contingencia sanitaria, salvar vidas, crisis económica, salvar mi empresa. Y de alguna manera me gusta este meme porque dice, si usted tiene los 100 síntomas, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, confusión mental, dificultades para dormir, cambios bruscos, dice, quédese con calma, esto no es COVID, usted es empresario. Y me gusta porque refleja mucho lo que creo yo que es lo que van a vivir los empresarios en estos momentos que vienen en el futuro ya cercano. Bien, dicho esto, a ver, ¿por qué la crisis va a ser más negativa que las anteriores? Primero, porque es un hecho que en el 2019 ya veníamos o estábamos en crisis. El crecimiento del Producto Interno Bruto fue de menos 0.1%. Segundo lugar, el desempeño económico del principio de año fue bajísimo y ya había mucha preocupación. En tercer lugar, la verdad es que es un gobierno que no brinda mensajes de seguridad a los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, el tema de las mañaneras, la verdad es que confunde al empresariado y eso hace que se limite mucho pues, la idea de invertir y de hacer proyectos. El precio del barril del petróleo, que nos pega, ¿no? Porque pues, somos un país productor. Estados Unidos, nuestro vecino, pues, a ver, no, dice un economista, me gusta mucho, Paul Krugman, dice, la economía se encuentra en un coma inducido. O sea, no es una crisis, pero sin embargo, la indujimos a que esté dormida por la pandemia. Entonces, hay otro tema, esa parte nunca habíamos vivido una crisis en donde el vecino tuviera también problemas. Y bueno, finalmente es una recesión global, ¿no? La mayoría de los países van a tener un decremento fortísimo en el Producto Interno Bruto. Entonces, son factores aislados que se conjuntan para crear una verdadera tormenta perfecta. ¿Cómo se reflejará la crisis en la economía mexicana? Pues de varios aspectos. Primero, la pérdida de empleos del sector formal, la pérdida de empleos del sector informal, obviamente la disminución del consumo, el crecimiento de los inventarios, el desplome de las remesas, el incremento en la cartera vencida, la caída en la actividad turística,
la reactivación en etapas económicas, como mencioné anteriormente, y bueno, pues, al final de todo esto lleva a una contracción de Producto Interno Bruto del 10 al 12%, cosa que nadie de nuestra generación ha vivido. Ahí presento una gráfica de un profesor, Carlos Ramírez Fuentes. Solamente la gente en 1930 enfrentó una crisis de 2 dígitos del Producto Interno Bruto. Y para que nos demos una idea, los que vivimos la crisis del 94-95, la caída fue del 6. Entonces aquí estamos hablando de algo que pudiera pues, ser prácticamente el doble. Bien. Entonces, a ver, ¿cómo impacta la crisis a los sectores? Primero, indiscutiblemente es a qué sector perteneces. Y entonces tenemos las empresas afectadas, que ya las conocemos, hoteles, restaurantes, casinos, salones de eventos, transporte, líneas aéreas, ¿no? Y tenemos también algunas empresas beneficiadas, agricultura, comercio electrónico, tecnologías de información. Algo que me llama mucho la atención es que en esta crisis como que es de extremos, o sea, están los que les va muy bien, que son los menos, y están los que les va muy mal, que son los más. Como que no hay medias tintas. O estás dentro de los que tienen problemas muy fuertes, o estás de los que estás bendecido y te está yendo espectacularmente bien. Entonces, indiscutiblemente de en qué sector estás, tiene un impacto en lo que va a pasar en la empresa. Pero no es lo único, hay 4 factores más. Entonces, adicionalmente a en qué sector estás, también es importante el tamaño de la empresa, ¿no? Una empresa micro, una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande. Pues una empresa mediana y pequeña tiene más posibilidad de dejar de funcionar, ¿no? Por la falta de recursos. Sin embargo, ya hemos sido testigos que la crisis le ha pegado a todas, ¿no? Tenemos pues ese plan de pagos con sus proveedores de Alsea, que es el grupo restaurantero más grande de México, el de Grupo Posadas, que es el grupo hotelero más grande de México, el Chapter 11 de Aeroméxico. Entonces, la crisis está golpeando a todos, micro, pequeña y mediana. Sin embargo, las posibilidades de subsistencia son, pues, a ver, más probables en la empresa grande. Después tiene la estructura financiera. ¿Cómo estás entrando a la crisis? Entras a la crisis con una empresa con pocos créditos bancarios, se dice, ¿no?, coloquialmente no apalancada, o entras debiendo hasta las manitas a los bancos y sin poder pedir ayuda. Eso será también un impacto muy importante. Pues tienes acceso a financiamiento, tienes que dar en garantías para poder incrementar tu crédito, ya sea crédito bancario a corto o a largo plazo, o incluso los accionistas actuales pudieran meterle dinero al negocio. Eso de alguna manera también va a tener un impacto. Y por último, la parte de los costos fijos y los costos variables. ¿Qué tanto los costos fijos y los costos variables te van a afectar en el sentido de una empresa que tiene costos fijos muy fuertes? Pues es muy difícil de poderla manejar cuando se caen las ventas. Bien, dicho esto, entonces, quiero ponerles bueno, primero, a ver, son como los mensajes del webinar, necesitamos un esquema ordenado. Y la primera idea es que esto es un esquema ordenado para entrarle a la parte financiera de la empresa. Entonces, el primer tema es muy sencillo, son siete pasos prácticos que son los que tenemos, ¿no? Entonces, la primera parte es revisa tu modelo de negocio. Voy a explicar ahorita un poquito más en eso. Luego, necesitas ver que ese modelo de negocio se refleje en los estados financieros. Hacer algunas recomendaciones con respecto a costos fijos y a costos variables, a las depreciaciones. Analizar los estados financieros históricos. Proyectar escenarios, ¿no? Determinar acciones y posteriormente evaluar el impacto de dichas acciones. Esa es como la metodología, pues es simplemente un proceso ordenado de cómo entrar. Entonces pongo el siguiente ejemplo, pongo el ejemplo de una empresa de vajillas, que está en un municipio que se llama Jutepec, en Morelos. Y básicamente este es el modelo de negocio. Entonces el modelo de negocio trata de explicar a quién le vendes,
qué productos son los que vendes y tus operaciones, si las operaciones están de acuerdo o están alineadas a ese mercado, a ese producto. Entonces, mercado, estas personas le venden a hoteles y restaurantes, no a posadas de México, sino a hoteles y restaurantes pequeños, a empresas de banquetes, grandes almacenes y tiendas pequeñas. Entonces, esto es algo muy importante porque realmente las posibilidades de salir de una crisis dependen de lo que tú hagas, por supuesto, pero también dependen de la fortaleza o debilidad de tus clientes. Entonces, pues el ejemplo me gusta porque ¿qué posibilidades hay que el hotel, a la hora en que empiece a funcionar, te pida una vajilla? ¿No? Me parece que es nula o es muy complicada. ¿Qué más tiene que ofrecer a sus clientes? Les tiene que ofrecer servicio a 7 días, crédito 56 días y surtido. Y tiene una serie de productos que básicamente son 12 líneas de vajillas para hogares, 9 líneas para hoteles, restaurantes y banquetes en 6 colores diferentes, vajillas de 16 a 30 piezas, ¿no? Llegan a ser vajillas hasta de 70 piezas y adicionalmente 15 artículos individuales como azucareras, soperas, platones, etc. Entonces, una cantidad de SKUs enorme. Nos vamos a las operaciones, pues que tenemos la planta, tenemos un sindicato, más o menos 300 obreros. El sistema de producción es sencillo, no así el sistema de planeación de la producción en lotes, ¿no? Entonces, podemos decir que este modelo de negocio está alineado cuando tengo el producto correcto para atender a los clientes correctos y tengo las operaciones correctas. Y una forma de medirlo, pues es muy sencilla, es si estás vendiendo. Si no estás vendiendo es que antes de las finanzas tú traes un problema en tu modelo de negocios, ¿no? Si estás vendiendo es un indicador que algo estás haciendo bien, habrá que afinar cosas, habrá que afinar los productos, ver nuevos mercados, pero algo estás haciendo bien. Y la empresa que les estoy platicando es una empresa que creció de 2019 a 2018 7.8%. Es una empresa muy conservadora, está financiada con proveedores, utilidades retenidas. Ellos tienen una política de sacar nada más el 30% de dividendos, líneas de crédito y créditos bancarios a largo plazo, ¿no? Entonces, este es el modelo de negocio. Hay que entenderlo bien para, en base a ese entendimiento, poder tomar acciones financieras que te permitan salir adelante, ¿no? A veces, por ejemplo, voy a dejar la bodega. Pues sí, es una gran idea. Nada más que dejar la bodega implica cumplir con un contrato que tenías firmado a 10 años. Pues ya no es tan buena idea, ¿no? Ese tipo de cosas se tienen que poner sobre papel y lápiz en este análisis del modelo de negocio. Bien, primer paso. Segundo paso, asegúrate que tu modelo de negocio se vea reflejado en los estados financieros. ¿A qué me refiero con eso? Y quiero poner un ejemplo porque es como la parte más confusa de estos 7 pasos. Me refiero a esto. Si yo les presentara que este es nuestro negocio, tenemos estas máquinas, este es el negocio al que nos dedicamos, y luego les explico a través del mismo proceso que lo que tengo, pues, ¿quiénes son mis clientes? Pues son las grandes constructoras, puede ser Peñoles, puede ser Grupo México, las constructoras, los que desarrollan bienes raíces, esos son mis clientes. ¿Qué tengo de productos? Pues tengo 50 tipos diferentes de máquinas. ¿Y qué tengo que tener en las operaciones? Pues áreas de resguardo, mantenimiento, capacitación, logística y crédito, ¿no? Áreas de resguardo, necesito terrenos muy grandes para guardar la maquinaria, tengo que ser muy bueno en el mantenimiento y aunque no parezca, es un proceso o son procesos que requieren de muchísima capacitación al personal. Y de logística, porque muchos contratos no están en Monterrey, sino están ubicados en el interior de la República Mexicana. A ver, no conocemos de este negocio, tal vez algunos de ustedes sí, pero si yo les preguntara dónde está el dinero, o sea, si yo les enseñara el balance general, ¿qué me contestarían? ¿Dónde está el dinero de este modelo de negocio que les acabo de presentar? Y pues básicamente, pues esto lo podemos mostrar con un balance. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes me diría que el dinero está en cuentas por cobrar, porque obviamente el Grupo México, Peñoles, las consultoras me van a pedir crédito, y lo demás está en el activo fijo.
pues son las máquinas. Es una empresa que no tiene inventario, ¿no? Eso es ver tu negocio reflejado en los números. Y ahora, si yo les preguntara, ¿cómo creen que un negocio de esto se financia? Pues estoy prácticamente seguro que la mayoría de ustedes me diría, pues necesita créditos bancarios. Pues por supuesto. Y lo demás con capital contable. Entonces, esta es la parte a la que yo me refiero a decir, asegúrate que tu modelo de negocio se vea reflejado en los números. Es decir, que tus acciones, tu hacer directivo se vea reflejado y que pueda ser medido a través de los estados financieros. Bien, algunas recomendaciones útiles con respecto a costos y gastos. Esto es muy sencillo. Bueno, perdón, antes. ¿Por qué es importante asegurar que tu modelo de negocio se vea reflejado en los números? Primero, porque eso te va a permitir hacer escenarios, ¿no? Que este es un tema que ahorita, pues, hay que hacer porque es muy complejo lo que está sucediendo en el medio ambiente de la empresa, en las afueras de la empresa. Evaluar el impacto financiero de las decisiones y adecuar tu modelo de negocio. O sea, ¿qué parte de estas nuevas formas de trabajo de la crisis vas a poder adaptar a tu modelo de negocio? Bien, ahora sí, me voy al tercer paso. Aplica algunas recomendaciones útiles con respecto a costos y gastos. Bueno, aquí realmente ayuda muchísimo tener un entendimiento con respecto al comportamiento de los gastos y de los costos. Y esto no es más que dividir los costos y gastos en costos fijos y en costos variables. También es muy recomendable separar y tener muy claro el gasto de depreciación, porque el gasto de depreciación pues, no implica una salida de efectivo, entonces tenerlo muy bien separado en cuanto a ventas, administración, a producción. Bien, vamos entonces a entrar al punto de analizar los estados financieros. ¿Cómo le fue a esta empresa con ese modelo de negocio que hace vajillas, que le vende a hoteles pequeños, a restaurantes? ¿Cómo le fue de 2019 a 2018? Y a ver, pues ahí está, ¿no? La forma, perdón, los voy a llamar de números, pero pues esto es una sesión de finanzas. Yo sé que no es lo más sexy, pero me parece que pretender entrarle a una crisis de esta magnitud sin números y sin ver cómo se ven tus acciones es muy complicado, ¿no? Entonces, a ver, pues voy a dar un poquito de números, yo les voy a señalar de lo que estoy hablando para no perderlos, pero bueno, a ver, ahí les presento el estado financiero de la empresa 2018-2019. La empresa es una empresa que vende 163 millones de pesos, es un crecimiento del 7.8 en ventas, como ya lo habíamos visto cuando analizamos el modelo de negocio. Sin embargo, bueno, pues la empresa, a ver, como todas las empresas en los buenos tiempos, ¿no? Se descuidan, se vuelven obesas, engordamos, nos da por hacer proyectos, por atacar nuevos mercados y muchas veces eso pues no es rentable. Entonces, claramente estas gentes crecen en ventas 7.8, pero decrecen en utilidades 13%. Cosa que cualquier hombre de negocios diría, pues estos cuates están manejando no de la mejor manera posible la empresa. Es muy difícil justificar un incremento en ventas que no se vea reflejado en un incremento en utilidad, ¿no? Esa es una parte fundamental de regla de negocios, ¿no? Bien, ahora, entonces ya tenemos varias cosas, ¿no? Es un sector muy golpeado, es una empresa de 163 millones, podríamos decir que es una empresa pequeña, mediana, tiene 300 obreros, eso le da más tinte de mediana, y finalmente, a ver, entonces ahora el balance general. Es una empresa que a pesar de todo lo que pasó en este periodo, la verdad es que la empresa tuvo generación de caja, ¿no? Tuvo de alguna manera generación de caja, un poquito de caja, sin embargo, pues le permitió generar caja. Es una empresa que en el 2018 hizo una consolidación de pasivos. Explico esto, le debía muchas sofones y sofipos y banquitos y bancotes, y lo que se hizo fue hacer una reestructura, pedir un crédito a un banco grande y con ese crédito pagar a los diferentes bancos. Entonces, un crédito a 5 años,
La empresa pudo pagar lo que se refiere al 2019 sin problemas, y finalmente es una empresa que no está muy apalancada, ¿no? En otras palabras, el 76% de los activos que tiene la empresa lo ponen los accionistas de la empresa, y solamente le piden a bancos pues, una parte muy pequeña en relación a la empresa, lo que abre posibilidades a poder hacer cosas. Bien, ¿qué sucedió también en la parte del balance? Bueno, pues a ver, los días de cartera, ¿no? Dieron más días de cartera dentro del buen año de 2019, 67 días. Tema importantísimo en esta crisis. Es una crisis de liquidez. Ante todo es una crisis de liquidez. Tienes que cuidar muy a detalle la cartera. Tus clientes buenos se van a convertir en morosos, tus clientes morosos se van a convertir en incobrables, y el tambache de incobrables va a ser muy grande. ¿No? Tienes que poner especial atención a la cartera. Entonces, si ellos en una época buena como 2019 que estamos analizando, crecieron la cartera, ahorita puede ser que esto se incremente. Días de inventarios también los crecieron de 39 a 53 días, y también la rentabilidad bajó 18%. De 25 que habían logrado el año anterior, bajó 18%, pues porque su margen de utilidad neta fue menor. Digo, nada más quiero hacer la aclaración que CETES a diciembre pagaba 7.25. Entonces es un negocio que finalmente dejaba 2 puntos y algo de CETES. Nada mal, ¿no? Bien, me voy al flujo efectivo. Flujo efectivo, a ver, primero, pues ellos fueron capaces de generar un flujo bruto de operación muy grande, ¿no? Sin embargo, pues dieron crédito a clientes y dejaron el dinero parado en inventarios, ¿no? Entonces eso hace que se reduzca fuertemente la parte de lo que realmente generaron ellos. Flujo bruto, flujo generado en la operación, pues traen prácticamente 8, casi 9 millones de pesos. Es muy bueno porque ese indicador es, por haber abierto la puerta de tu negocio, estás generando 8 millones de pesos. O sea, porque para llegar ahí, ¿qué tienes que hacer? 5 acciones. Vender caro, controlar costos y gastos, controlar tus cuentas por cobrar, bajar inventarios y apalancarte lo más posible con proveedores. Son los fundamentos de un modelo de negocio. Entonces ahí tenemos que el flujo generado en la operación pues, prácticamente fue 9 millones. ¿Con eso qué hicieron? Con eso compraron unas máquinas para poner la empresa al día, y también con eso se pagaron dividendos y le pagaron al banco. Y aquí vemos pues ese pequeño incremento que hubo en la cuenta de caja. Entonces estamos ante una empresa que fue razonablemente bien manejada en el 2019, que creció en ventas 7.8, decreció un poco en utilidades, sin embargo estaba en números negros, y además, después de haber pagado dividendos y todo, pudo generar una pequeña parte de efectivo. ¿Correcto? Ese es el análisis, es lo que pasó. No me queda a mí claro si estas épocas de bonanza son buenas o malas para el empresario. O sea, no me queda claro si estos números buenos te ayudan o te perjudican a la hora que le tienes que entrar a la crisis, ¿no? Es algo que hay que pensar. A mucha gente le parece que el problema es que no le ayuda porque piensa que las cosas se van a componer, ¿no? Entonces, no están realmente midiendo el impacto de la crisis. Y yo quiero insistir con eso, y ojalá que me equivoque, lo peor está por venir. En términos de crisis económica, ¿no? Se ha acabado el COVID, sí, pero la crisis económica no se ha terminado, y los escenarios, como ya vimos, son cada día más grandes. Bien. ¿Qué trato de hacer aquí? Lo que trato de hacer aquí es decir, a ver, vamos a hacer escenarios como si no hicieras nada, para que te des una idea de cuál sería el impacto financiero si tú consideraras que las ventas se te van a caer, pero que de alguna manera
no vas a tomar mayores acciones con respecto a esto, ¿no? Entonces, vamos a ver. El tratamiento es este, sin tomar ninguna acción y pensando que no tienes fuentes de financiamiento, proyecta dos escenarios. Fíjense la magnitud de la crisis. El escenario optimista menos 40% en esta empresa, ¿no? Ya vimos quiénes son sus clientes. Y en el escenario esperado, menos 60% de ventas en relación a 2019. Entonces, ¿qué nos pasaría si esto pasa y tú no mueves nada en relación a costos y gastos? Aquí es donde es muy importante y muy útil dividir los costos en fijos y variables. Te ayuda mucho a poder entender puntos de equilibrio, cómo se mueve la empresa, ¿no? Entonces, aquí es el paso 3, nos ayuda mucho a tener mayor claridad aquí. Bien, entonces, una vez hecho eso, ¿qué nos pasa si no hacemos nada, no tomamos acciones, porque creemos que esto se va a mejorar y las ventas se te caen entre 40 y 60%? Bueno, pues a ver, aquí empiezas con utilidades de operación de menos 14 millones en el escenario optimista y en el escenario esperado de menos 30 millones. Cuando el año anterior habías tenido realmente 18 millones. Y esto te lleva a una utilidad neta de menos 10 millones, porque vas a tener unos impuestos por recuperar, y de menos 22 millones. Una pérdida, pues, grandísima, ¿no? Dentro de la empresa. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar con la cartera? Pues la cartera se va a atorar, ¿no? Entonces, aquí yo estoy planeando algunos escenarios. Yo digo, mira, si las ventas se te caen el 40%, la cartera se te va a subir de 67 a 77 días. Y si las ventas se te caen 60%, la cartera se te va a ir a 97 días, ¿no? Vas a tener las cuentas atrasadas de más clientes. Los inventarios de 53 a 58 días en el menos 40, en el optimista, y a 68 días en el esperado. Y los días de proveedores, pues vas a pedir ayuda, pero no hay mucho de dónde sacar. Por eso es muy importante que conozcas bien tu modelo de negocio. El proveedor te puede ayudar o no te puede ayudar. Y aquí voy a hacer algo, simplemente por hacerlo, que es, voy a suponer que la empresa paga dividendos otra vez como el año anterior de 3.600.000 y compra activo fijo. Yo sé que ustedes me dirían, oye, ¿cómo van a pagarse dividendos si están en una crisis como la que están? Bueno, ¿qué nos pasaría? Pues ahí está. ¿El problema dónde está? El problema está en la caja. Y esto es algo que es parte de vamos a decir, de lo que habíamos, del título de la conferencia, que es, ¿cómo vas a navegar en estas épocas de cambio? Tú puedes navegar con pérdida, pero no puedes manejar tu empresa sin caja. Y aquí claramente lo que nos está indicando el balance es que si esto sucede, si las ventas se caen, no haces nada y la empresa tiene un comportamiento como este, pues el impacto en la caja es bestial. Y si no tienes fuentes de financiamiento, esto te llevaría a cerrar la empresa. No sé si me estoy explicando. No hay más. O sea, al momento que se te acaba la caja, tú tienes que cerrar la puerta, si es que no tienes fuentes de financiamiento. Bien, obviamente el deterioro del capital contable, del patrimonio de los accionistas, pues es terrible. ¿Correcto? Bien, y finalmente, pues hay que analizar el flujo de efectivo. Entonces, ahí está el flujo de efectivo, ¿no? Tenemos un flujo de efectivo que ya en algún caso es negativo, el flujo de operación, y si a eso, y aquí viene la parte importante, ¿no? O sea, ya bajé gastos o no bajé gastos, como quieran, pero si a este flujo de efectivo que ya está golpeadísimo en la operación, todavía le meto compra de maquinaria y le meto pago al banco y pago de dividendos, ahí es donde me viene una necesidad enorme del efectivo. ¿Correcto? Entonces, esto sería, y esto lo hice porque quería que estas dos personas, los dos empresarios, los dueños, se dieran cuenta de la magnitud de lo que iba a pasar. Porque como que no lograba yo que realmente pensaran en el impacto financiero de la crisis. Bien, acciones concretas. Entonces, aquí hay una cuestión. A ver,
voy a hacer una afirmación, ¿no? Porque conozco un poco más la empresa que ustedes. En los canales tradicionales de ventas, es decir, en las ventas a hoteles, restaurantes, etcétera, hay poco que hacer, ¿no? Entonces, aquí a veces entramos al tema de hay que ponernos creativos. Entonces, yo les preguntaría y les dejo eso sobre la mesa. ¿Qué haces en una situación como esta? ¿Aseguras la liquidez o te pones creativo a ver si puedes, con lo que tienes, hacer otros productos o atacar nuevos mercados o ver a otros clientes? Entonces, a mí me parece que lo primero, pero esa es una opinión, es asegurar la liquidez. Y ya después sí pensar en, oye, estas gentes están vendiendo por e-commerce, o estas personas, o por qué no le venden a los hospitales. Pero primero hay que tener caja. El tema de hoy, ¿no? Y otra vez, para navegar en épocas de COVID, lo que necesitas es caja. Caja, cuando digo caja, a veces es confuso en el IPADE, no me estoy refiriendo a la caja chica, me estoy refiriendo a la caja y bancos, ¿no? Ese es el tema. Bien, entonces, si hay poco que hacer, pues realmente hay que concentrar el esfuerzo en dos objetivos. Y el objetivo primordial es reducir costos y gastos. Entonces, en la primera análisis que se hizo con estas personas, haciendo un análisis cuenta por cuenta, sentándote, o sea, quiero mandar el mensaje de que en este momento debes de quitar todo aquello que no sea esencial en tu negocio, ¿no? Entonces, haciendo ese análisis cuenta por cuenta de la balanza de comprobación, llegamos a la conclusión de que se podía bajar los gastos en esta medida, ¿no? Costos variables de venta 2.5, costos fijos de venta 20, gastos de administración 22, gastos variables de venta 1.5, gastos fijos de venta 20. ¿No? A veces entra aquí la cuestión de, oye, si las ventas se nos están cayendo el 40% o el 60%, ¿por qué no bajamos los costos en esa proporción? Muchas veces no se puede, ¿no? Llegas a impedimentos, por ejemplo, no sé, y esto va relacionado a ustedes, pero en una empresa fabricante de muebles que no paguen los seguros, donde todo es flamable, pues llega a ser muy delicado, ¿no? Entonces, llega un punto donde ya no puedes bajar más. Y luego, aspectos que generan efectivo, ¿no? Entonces, aquí lo que se hizo con ellos fue, bueno, a ver, tratar de sacar nuevas líneas de crédito. Estas gentes tenían garantías, y a eso me refería yo en la parte inicial de esto, ¿no? Y de alguna manera eso permite que puedas seguir operando. Bien, a ver, entonces, vamos a la parte final, evalúa el impacto de las acciones. Estos son lo que se logró hacer en esa primera, como en el béisbol, en esa primera entrada. Entonces, ¿cómo se ve el estado de resultados a la luz de estas reducciones que hemos planteado? Y el estado de resultados se ve así. Creo que lo más importante aquí es, ¿no? Aquí tenemos la utilidad de operación, que sigue siendo negativa, la utilidad neta, que sigue siendo negativa, pero lo más valioso de esto es decir, a ver, ¿cómo va la comparación? Entonces, con esas acciones, fíjense lo que pasa en el escenario optimista. De perder 10.800.000 pesos, te vas a perder 1.200.000 pesos en el escenario optimista. Y en el escenario esperado te vas de perder 22 millones de pesos a perder 13 millones de pesos. Estás en pérdidas, ¿correcto? Ahora, analicemos esto a la luz de las acciones que tenemos aquí. Incrementamos los créditos a 12 millones, la línea de crédito. Aquí hay un tema que es muy importante, ¿no? Y a veces, pues, se mezcla la parte familiar con la parte empresarial, ¿no? Entonces, cuando yo hablé con estas gentes y les dije, oye, no puedes repartirte dividendos, me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos repartir los dividendos, porque tenemos compromisos personales. Y entonces ahí el tema se de uno, porque si no haces eso, el punto es que posiblemente agarren dinero de la caja. Y entonces además vas a tener un desorden en la empresa, ¿no? Entonces digo, la idea es, pues no deberías de pagar dividendos, no deberías de pagar dividendos, pero pues no hay más, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve? Y aquí es la gran cuestión. Haciendo esas reducciones de gastos y haciendo estas acciones, pidiendo los créditos, fíjense cómo cambia la caja. Cambia de una caja
y ahí está la parte más importante, de un saldo de menos 1 millón a 27 millones en caja. Una posición mucho más fuerte que la que tenías originalmente. Un tema que habría que pensar aquí es si las ventas nada más te me caen el 40%, a lo mejor no debería de pedir el crédito, por supuesto, es real. Y en el otro tenemos que de menos 14 millones pasas a 13 millones. ¿Qué implica esto? Esto implica que la empresa puede operar. ¿Por qué sí pedir el crédito? Uno, porque los bancos se están comportando de manera extraña. A mí me ha pasado ya en varias ocasiones que en un principio los bancos grandes dicen, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar, y a la mera hora empiezan con trabas. Hay que tener mucho contacto con sus bancos hoy en día. Y segundo lugar, porque lo más probable es que las ventas se caigan más del 60% en esta empresa. Entonces, sí es importante tener esos 13 millones de pesos para subsistir. Oye, ¿hasta cuánto? Pues hasta cuando dé. Hasta cuando dé con las acciones que estamos tomando hasta ahorita. No sé si me explico. Y bueno, pues ese es el gran punto de navegar hoy en día, ¿no? Navegar hoy en día implica generar efectivo. Y déjenme decir algo que es muy importante. Muchas veces el empresario se fija más en el estado de resultados cuando la gran parte de su efectivo está en el balance general, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho ahondar con ustedes en 3 preguntas. O sea, si tú tienes efectivo, vas a poder aguantar tanto la contingencia como la crisis del COVID. Si no tienes efectivo, pues tus días, la verdad es que están contados, ¿no? Y si no encuentras la forma de generarlo, a lo mejor es un buen momento de decir, pues, mejor cierro, ¿no? Y evitamos, dicen los gringos, digging deeper, ¿no? Que es como cavar más hondo. Entonces, 3 preguntas que tenemos que hacernos en cuanto a la liquidez, en cuanto al efectivo, en cuanto a bancos. 1, ¿cómo se genera? 2, ¿cómo se mide? Y 3, ¿cómo se controla? Hay que tener bien claro estas 3 cosas hoy en día. Eso es navegar en épocas del COVID. Entonces, a ver, como directivos tomamos decisiones. Unas de esas decisiones, todas, la que quieran, algunas decisiones generan efectivo, son fuentes de efectivo. Otras decisiones utilizan efectivo, aplicas el efectivo de la empresa. ¿Correcto? Entonces, yo tomo decisiones, la que quieran, contratar gente, pagarle a un proveedor, pedir mayor crédito, producir. Parte de esas decisiones son fuentes de efectivo, parte de esas decisiones son aplicaciones o usos de efectivo. ¿Cómo se mide? No hay más. En el estado de flujos de efectivo. ¿Y cómo se controla? Con el flujo de caja. Y quiero aclararlo porque a veces hay una confusión importante. Entonces, vamos a ver. El estado de flujos de efectivo se hace de 2 cuestiones aquí, ¿no? Se comparan 2 balances. Entonces voy a comparar el balance del 2019, que es real, contra el esperado, el balance esperado, dado que las ventas se le van a caer 40%. Y entonces aquí es donde vienen algunas cosas que son importantes. El objetivo de esto es saber por qué voy a crecer 23 millones en caja. Ese es el objetivo fundamental del estado financiero. Y a ver, aquí yo les planteo algunas cosas. Por ejemplo, las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar decrecieron 9 millones. Entonces, que las cuentas por cobrar decrezcan 9 millones son una fuente de recursos. ¿Estoy generando efectivo o estoy aplicando o utilizando efectivo? Claramente me van a decir que es una fuente de efectivo. Entonces puedo definir que toda disminución de activo es una fuente de efectivo. Si disminuyo la cartera, genero efectivo. Si disminuyo los inventarios, genero efectivo. Si disminuyo o vendo maquinaria, es una fuente de efectivo. Bien, vamos a otro ejemplo. Aquí, la empresa, si se acuerdan, compró 1 millón o piensa comprar 1 millón. Esto se debe a que la máquina ya estaba embarcada en un puerto de Alemania y no había forma de regresarla. Pero compra maquinaria. Entonces, comprar maquinaria, crece la maquinaria 1 millón
comprar maquinaria es una fuente o una aplicación de efectivo. Estoy usando el efectivo. Entonces, puedo definir que un incremento en los activos es una aplicación. Entonces, ahorita, proyectos que estoy haciendo, atacando nuevos mercados, todo eso páralo. Páralo porque, a menos de que estés seguro que te va a generar, ¿no? Bien, otro ejemplo, el crédito bancario. Me dan un crédito bancario, como ya dijimos, de 8 millones más, se fue a 12, debía yo 4. Entonces, un incremento en el pasivo bancario es una fuente o una aplicación. Obviamente, en este caso es una fuente, y entonces puedo decir que todo incremento de pasivo es una fuente. Y me voy a proveedores. A proveedores les pagué 3.360.000. Estoy disminuyendo el pasivo. ¿Y esto qué implica? Esta disminución de 3.360.000, pues obviamente es una aplicación de pasivo. Entonces puedo definir que todo decremento de pasivo es una aplicación. Bien, último, pago de dividendos. Me pago dividendos, ya expliqué por qué. Obviamente no era lo más recomendable, de 2 millones, y el pago de dividendos disminuye el capital contable, y eso entonces es una fuente o una aplicación. Pues toda disminución del capital contable es una aplicación. Entonces, resumiendo, aquí está el resumen. ¿Qué nos genera efectivo? Nos genera efectivo decrementar activos, bajar la cartera, bajar inventarios, vender maquinaria que no estoy utilizando, vender terrenos que no estoy utilizando. ¿Qué me genera efectivo? Incrementar pasivos, hablar con mis proveedores, pedirle ayuda a mis proveedores. Ustedes tienen una gran ventaja que me parece que como industria no deberían de perder, que es los anticipos de clientes. Creo que es una bendición de su industria el tema de los anticipos de clientes, ¿no? Cada vez veo que las empresas pues se niegan a darles anticipos de clientes, pero un anticipo de cliente pues es esto, es un incremento de pasivo y es una fuente natural de financiamiento para ustedes. Y luego tenemos incrementos en el capital contable. Aquí hay dos posibilidades. Una, invito nuevos socios, que puede ser, o la otra es gano dinero, tengo utilidades, y esa utilidad más la depreciación me lleva a incrementar el capital contable. Y esto solamente lo puedo hacer cuando mis ventas son mayores a mis gastos. ¿Correcto? ¿Qué tengo que evitar? Pues las aplicaciones o usos de efectivo. Entonces, incrementar activos, ¿no? Ahorita es criminal que des un crédito si no estás completamente seguro de dos cosas. Una, que te lo van a pagar, y dos, que tiene margen de contribución. No te arriesgues en este momento de crisis a meterte en un problema de cartera. ¿Qué me quita efectivo? Decrementar pasivos, pagarle a mis proveedores, pagarle a los bancos. ¿Y qué me quita efectivo? Perder dinero, ¿no? Igual si elijo a un socio, me va a decrementar el capital contable, pero también puede ser el efecto de una pérdida en la operación. Y esto se da cuando mis ventas son menores que mis gastos, ¿no? Entonces, esto es lo que es cómo navegar en época de COVID con esto, ¿no? Compadre mío aquí en Monterrey estaba aterrado. Decía, ¿qué hago, compadre? Bueno, yo decía, mira, imprime esta hoja, enmícala y ponla en tu escritorio, y cada vez que vayas a tomar una decisión, fíjate en lo que vas a hacer. Porque aquí está la clave. Lo que tienes que hacer es generar efectivo, y para generar efectivo es lo que ya dije, es incrementar activos, incrementar pasivos, incrementar capital contable, y eso. Para entenderlo es todavía más conveniente dividir esto en operación, aquellas actividades de operar el negocio, en inversión y en financiamiento. Ahora, entonces, con esto mismo puedo preparar el estado de flujos de efectivo, ¿no? Y esto simplemente ya es un orden, ¿no? Pero a mí lo que me interesa no es esto, no es la preparación del estado, sino que entiendas cuáles son las acciones que debes de tomar para lograr esto. Entonces, claramente ahí se ve cómo ya tengo un flujo bruto de operación, tengo un flujo bastante grande, y esto es lo que me permite, ¿no? Independientemente de pagar la máquina y de pagar los dividendos, pues estoy generando un flujo de 23 millones.
aquí estarían los dos, ¿no? ¿Qué pasa en uno o en otro, ¿no? Y por eso, por esta caída de 8 millones en el segundo es, oye, ¿sí debemos de pedir los créditos bancarios? Sí, sí, pídelos. Y ten ahí el dinero ahorita, ¿no? Porque si las ventas se caen más, que pues yo traigo un poco más de información que ustedes, se están cayendo más que el 60%, pues eso te va a permitir subsistir hasta que venga una mejora. Ahora, nos falta cómo se controla, pero si hago yo ciertas operaciones, llego al mismo resultado. Pero aquí cambia porque me voy a un estado que es flujo de caja, que es entradas y salidas del efectivo, ¿no? Y entonces esto es como lo puedo controlar. Simplemente entonces tengo entradas y salidas y proyecto mis semanas. Es súper recomendable que en este momento ustedes semana tras semana revisen formalmente su flujo de efectivo. No, aquí quiero ser muy claro porque ya hay una confusión. Aquí se piensa que cuando haces esto generas efectivo. Y no, cuando haces esto estás controlando el efectivo. ¿Qué quiere decir? Estoy determinando que en esta semana, por ejemplo, me va a faltar dinero. Pero no estoy generando. O sea, si yo sigo dando el crédito como lo voy dando y sigo llenándome de inventarios y comprando maquinaria, eso no me va a generar efectivo. Entonces, 3 preguntas. ¿Cómo se genera? Ya lo vimos. ¿Cómo se mide en el estado de flujos y cómo se controla con el flujo de caja? Esto es más valioso si lo haces a futuro. Hoy en día esto debe de ser una prioridad tuya semanal de ver cómo se está moviendo el flujo. Pero no lo vas a modificar si no haces las acciones anteriores. Y para mí esa es la gran necesidad de cambio en las empresas y es a lo que se debe o cómo navegar las empresas el día de hoy en la crisis. Bien, ya voy a terminar. Entonces, a ver, ¿qué pasa si no me da el número? Bueno, pues si no te da el número, das por hecho estos cuatro pasos, pero es importante que hagas otra vez estos 5, 6 o 7, porque necesitas encontrar cómo vas a salir adelante. Y si no encuentras cómo salir adelante, insisto, y perdón sea tan duro, a lo mejor es el momento de decir, es mejor cerrar esto, porque si no, simplemente te vas a ir emproblemando más. Entonces, esto no se acaba, esto es una cuestión continua. Si no encuentro realmente cómo, tengo que volver a revisar y tengo que volver a tratar, porque además tenemos esto, perdón sea tan terco, pero esa parte de etapa tras etapa te puede afectar y los retrocesos pueden hacer que tú de alguna manera tengas que volver a medir esto, ¿no? Ahora, otra vez, ¿no? Todo esto sin números en la empresa me parece que es sumamente más complicado. Sí reconozco que se podría, pero me parece que sería mucho más complicado. Bien, a ver, crédito bancario, me gustaría terminar con esta parte de aquí, con el crédito bancario, ¿no? Entonces, pedir un crédito bancario en un entorno estable con el propósito de honrarlo es un asunto muy delicado y en un contexto de crisis es mucho más complejo, ¿no? Entonces, antes de hacerlo, tienes que contestarte varias preguntas. ¿Cuánto dinero necesito? ¿En qué lo voy a invertir? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Qué plazo necesito? Pero la pregunta crítica de un crédito es, ¿cómo voy a generar flujos para poder pagar dicho crédito? ¿Correcto? Entonces, es importante aquí, ¿no? No es lo mismo utilizar el dinero para comprar un tráiler adicional a mi línea de transporte que sé que me generará flujo inmediatamente, ¿no? Aquí claramente es muy válido, pero no es lo mismo ese crédito utilizarlo para financiar una pérdida operativa o cartera morosa incobrable o inventarios de lento movimiento que no generan flujos. Porque eso, digo, simplemente si el gobierno de Veracruz se debe y no te ha pagado, y tú pides un crédito prestado para financiar esa parte, pues no estás generando flujos. Y esa es la problemática y eso es lo muy delicado, porque pedir un crédito bancario para salir adelante de la crisis es mucho más parecido del número 2 que del número 1 y puede ser la gota que derrame el vaso de agua para que se den empresa. Es muy delicada la cuestión de los créditos. Me parece que van a aparecer cosas como esta. Es un crédito, se me hace muy creativo de Actinver, por ejemplo. Es para la gente que tiene acciones. Dice, oye, pues en este momento no vale la pena vender las acciones porque el mercado está muy golpeado. Pero es que necesito liquidez, bueno, pues te doy un crédito. Entonces aquí viene el ejemplo de 1 millón.
este millón me lo vas a pagar, me vas a pagar los intereses del millón y me vas a pagar hasta el mes 18 200,000 pesos. Y luego, si me pagaste a tiempo los intereses y todo, te voy a renovar, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Actinver? Sacarte de la crisis, ¿no? Este tipo de créditos son muy útiles, ¿no? Sin embargo, los créditos así a rajatabla, me parece que son delicados y que pueden ser complicados. Bien, pues yo con esto termino, les agradezco mucho y pues yo creo que pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Federico, muchas gracias. Voy a guardar un momento de silencio porque están pasando varios aviones. Después de esta plática ya entendieron, están abandonando el país. No, en realidad solamente tenemos muy buenos comentarios. Excelente presentación, muy interesante, de mucha ayuda. Me están pidiendo tus datos, seguramente para ampliar o consultarte cosas más particulares. Email, con todo gusto. Con todo gusto, Víctor. Es evidente que algunos no se van a atrever a hacer preguntas propias del negocio en público, pero por eso es que me están pidiendo tus datos para Adelante, claro. Para contactarte. Tengo puras felicitaciones y sobre todo que esa es la realidad y que muchos no habían caído en cuenta y que seguían operando como con mucho entusiasmo sin ver hacia adelante. Sumamente interesante, excelente. Esas son las preguntas, digo, más bien los comentarios que hay. Carlos Moret, ¿me escuchas por ahí? No sé si tú podrías hacer alguna pregunta. No, creo que no. No, solamente comentarios de felicitaciones, excelente presentación, sumamente claro en los conceptos, gracias por compartir. Algunos me quedaban, algunas dudas que tenían, me quedaban mucho más claras. Excelente presentación, felicidades, muy interesante, excelente seminario, debemos de hacer algo más profundo. Me preguntan si podía tener la presentación. Claro, Víctor, por supuesto, es de ustedes, con muchísimo cariño, ¿eh? De verdad, puras felicitaciones tengo. Por supuesto que sí, para quien guste la presentación, tú ya la tienes, es igualita, mándaselas con toda confianza. Y ojalá que les sirva, ¿eh? Fíjate que a mí me tiene muy preocupado en esta crisis algo que he venido viendo en varias empresas, que eran empresas, pues a ver, razonablemente manejadas, no puedo decir que esta empresa es un modelo, ¿verdad? Pero razonablemente manejadas hasta 2019 y con esta crisis van a desaparecer. Y me parece gravísimo que dejemos, bueno, que primero en parte el gobierno, pero que nosotros también, que dejemos que esas empresas desaparezcan. Pero sí hay muchos sectores muy golpeados que venían de 20 años, de 15 años de hacer las cosas bien y que les quedan 4 o 5 meses de vida y que están en terapia intensiva. Necesitamos hacer algo. Y siento yo que la parte numérica, la parte de ver los números, te ayuda mucho. No es una bomba atómica ni es la solución, ¿eh? O sea, digo, también. Pero te ayuda mucho. Federico, que en la experiencia que he tenido yo desde la dirección de la asociación y la conversación con muchas empresas, en muchos de los casos son empresas familiares y en donde el conflicto es de pronto los dividendos que decías, ¿no? Repartir Pues claro. en temporadas difíciles. Al final los socios desean recibir su participación, no me importa porque tú eres el director, no yo. Entonces, un tema muy recurrente que me han solicitado es cómo hacer de una empresa familiar una empresa corporativa, de tal forma que pudieran ir dando ese salto a esa transición. Y estos de los problemas también que veo y que yo les digo un poco en broma, que hacer lo que ellos hacen como contratistas es tener amor propio a lo que hacen, porque resulta que no son un commodity, entonces están en medio del sándwich, ¿no? Entre que ellos tienen que ver al cliente y ver un montón de proveedores y que si el cliente no les da recursos, y luego el manejo de flujo entre que tienen que autofinanciar con algún anticipo otros proyectos y luego se hace la cadena de
de pérdida entre el cliente, siempre va a estar apretando, bajando costos. Y el cliente, ya el contratista lo que hace es buscar al proveedor entre el distribuidor y el fabricante y se hace la cadena. Entonces, mientras el cliente no te da, pues entonces tú buscas otro proveedor que te dé financiamiento. Y entonces así vas complicando la historia. Entonces, a veces no veo tan favorable para algunas empresas el recibir los anticipos si no son bien administrados. Por supuesto que no. Están pensando que con otro proyecto, entonces van a subsanar el hueco que abre. Y luego otras empresas, que no necesariamente los miembros de la asociación, pero muchos competidores hacen de bajar el precio para ingresar o tener un trabajo y dicen, le gano el proyecto con un 20 o 30% más abajo y luego me compensen los adicionales. Pero en estas condiciones actuales, creo que todavía es mucho más riesgoso hacer eso. Mucho más riesgoso. Y vemos, dañas a la industria y dañas a todos. Y al final acaban viendo que perdieron, ¿no? Exacto. Cuando tú llegas y ves un proyecto y alguien lo cotiza y lo gana con 40% menos, pues a ver, no hay forma, ¿no? Sí, si me lo ganas con un 8, con un 5, bueno, va, ¿no? Pero con un 40%, pues, o no estás costeando bien, que ese es un tema fundamental, ¿no? Sí, era importante para nosotros tener este panorama porque te daba una lectura muy clara, una radiografía que tienes que hacer al interior de tu compañía por lo que se viene. La realidad es que nosotros como organización sí vemos un panorama complejo. Porque, la mayoría de las empresas a las que ofrecemos nuestros servicios son internacionales porque entienden el tema de seguridad y tienen partidas presupuestales para este tema. Los mercados locales no lo entienden si no es obligatorio. Y entonces vemos que solamente van a permanecer las empresas que hayan tomado las decisiones adecuadas que acabas de mencionar y que el mercado nuestro se va a reconfigurar y que aquellas empresas que logren sortear este asunto y que a la par que estamos trabajando en hacer obligatorios los sistemas y que en algún momento va a cambiar las condiciones y que esas empresas que lograron subsistir van a tener un negocio, creemos, rentable. El tema es aguantar en esta época de crisis, ¿no? Claro. Mañana vamos a tener una presentación que me gustaría que nos acompañaras también. Va a estar Eric Guerrero y justamente va a hablar de la recuperación. ¿Para cuándo? No sabemos para cuándo. Le pedimos no hablar de lo que ya sabemos todo el mundo, sino que pudiera enfocarse a los mercados justo que tú comentabas, los que crecen, decrecen, donde hay oportunidades, porque sí vemos que no hay empresas en medio. O te va muy bien, sí, o estás en un problema. Es una crisis rara, sí. Y que sí creo que, hablando de nuestro sector, va a haber un reacomodo muy importante y por eso era importante esta plática y seguramente hablaremos posteriormente contigo para hacer temas más puntuales y asesorías muy puntuales que están aquí sugiriéndonos en el chat. Pues no me resta más. No, nuevamente te agradezco mucho, ¿no? Le mando muchos saludos a Carlos Moret, a Gersaín Fuentes y a ti. Y gracias por permitirme estar con ustedes en este importante congreso. Dedico a nombre del Consejo Nacional de Protección contra Incendio y de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos, te damos las gracias porque no quisimos hacer este foro virtual técnico, que normalmente lo hacemos y tenemos mucho éxito, sino más bien darle un enfoque empresarial. Al final del día somos un organismo empresarial, un sector especializado, y esta aportación que nos hace reflexionar y tener, hacer un alto en el camino y reflexionar lo que estamos haciendo hacia las miras del 2021. Te reitero nuestro agradecimiento y te mandamos un fuerte abrazo. Nada, quiero agradecer, un placer.